¿Puede la ausencia del padre provocar una crianza coja, donde el individuo carezca de las herramientas para salir adelante y prosperar? ¿Son nuestras madres suficiente para guiarnos por el buen camino? ¿Cómo de niños vemos estas creencias y oportunidades? En Bogotá en los años 60, si bien fue una época de mucha convulsión social y política en todo el mundo, que caló en la cultura rola de la década, pero solo en las esferas más intelectuales. El país aún tenía una realidad muy rural que seguía sintiendo las heridas de los conflictos de los años 40. En la ciudad eran más las familias preocupadas por el pan diario que por las revoluciones africanas o los éxitos de los Beatles. Colombia, en los 60, era mayormente analfabeta. Muy pocos terminaban el bachillerato. El panorama de desigualdad era dramáticamente notable. Se podría decir que la fuerza laboral de muchas familias se sustentaba en el rebusque, permitiendo la oportunidad de mayor desigualdad para las generaciones siguientes. Durante esta década, el mayor temor era la amenaza del comunismo. Durante este periodo, Colombia terminó relaciones con Cuba. No obstante, internamente se mantenía el modelo oligárquico tan característico de este país, donde los campesinos y la gente de a pie son totalmente marginados. Primero, revisar la educación que recibieron nuestros padres y cómo influyó en sus vidas, y si es posible heredar esas tradiciones, independientemente de si son positivas o negativas. Es decir, romper con estos ciclos a través de las generaciones. Segundo, establecer si la crianza por la madre sola es suficiente para desarrollar personas auténticas y felices. Me llamo Nora Riveros de Cruz, nací en el año de 1955, el 29 de junio. Mm, pues toda mi vida he sido ama de casa, me dedicaba a cuidar mis hijos, mi esposo y mi hogar. Mi nombre es José Miguel Cruz, tengo 68 años, voy a cumplir 69 este año. Eh, Mi personalidad es como enchapada a la antigua, más bien. Buenas tardes, mi nombre es Daisy Samira Cruz Riveros, tengo 46 años, nací el 22 de junio de 1977 y algo de mi personalidad puede ser que trato de ser una persona muy paciente. eh, mm, Soy muy apegada a los mandamientos de Dios. En mis primeros años de niñez viví con mis abuelitos y ya cuando estuve más grandecita me vine a vivir con mi madre que vive aquí en Bogotá. Mi infancia en general fue muy eh, llena de frustraciones y de expectativas que pues muchas veces no se cumplieron. Las vine a realizar en la madurez, en la adultez, porque mi madre era muy pobre y carecíamos de muchas cosas, de muchos recursos y muchas necesidades. Mi infancia en general, eh, digamos que cuando estaba pequeña siempre fui como la consentida de la casa y pues a medida que fuimos creciendo con mis hermanos pues hubo como una pequeña rivalidad con ellos pues por esa misma condición que mi papi me tenía como la consentida. Entonces pues mis hermanos siempre como que me molestaban por eso. Y pues sí fue un poco incómodo esa situación, pues porque yo trataba de ser la persona más normal de este mundo y yo no, pues no era envidiosa con ellos ni nada. Pero pues ellos se sentían como
mm, un poco aislados porque decían que mi papi, que yo era la consentida. Y pues los juegos que nosotros teníamos en esa época era jugar a la golosa, saltar lazo y, y los quemados, algo así. Esos eran los juegos de esa época. O montar en cicla, pues claro que no aprendí a montar en cicla, pero mi hermana ella sí montaba en cicla, entonces ella salía a montar en cicla y yo a mirarla. Los juegos que yo recuerdo en esa época, jugábamos con laticas de gaseosa y les metíamos una cáscara de naranja para que quedaran pesadas y jugábamos como carreras con los otros niños, cada uno con una latica de esas. Había mucha escasez, eran más bien como juguetes primitivos que se inventaban los otros niños y pues uno jugaba con esos mismos juguetes. O le hacíamos dobleces a una caja de fósforos para que pareciera un carrito. eh, o imaginariamente uno se imaginaba que uno era un avión, en el caso mío, y cuando yo caminaba yo pensaba que yo era el avión y lo que veía en el piso era el terreno de la tierra. Entonces yo miraba hacia abajo y parecía que sí, que fuera volando, pero yo iba a ir a pie. A mí me encantaba jugar a saltar lazo y un juego que se llamaba cauchito, que eran dos personas paradas una enfrente de la otra a cierta distancia y uno se ponía un caucho de esos que se le pone a la ropa alrededor de las piernas y se iba subiendo y otra persona iba saltando en el centro e iba haciéndole como nuditos al cauchito. Y se hacía en varias etapas hasta que el caucho quedaba en las manos de las dos personas y pues la otra persona hacía lo mismo con las manos. Esos eran los juegos como más chéveres para mí. Con mi madre fue una relación porque ella hizo de madre y padre. Y pues la relación de toda madre con sus hijos. Ella fue muy estricta, ella estuvo muy pendiente de nosotros, nos enseñó los valores, nos enseñó a tener temor a Dios. Y pues para habernos criado ella solita, pues nos dio una buena crianza y buenos principios. Eh, Fue pues muy traumática porque mi mamita estaba sola y ella llegaba en un estrés cuando no conseguía plática por allá que le tocaba rebuscarse, pues, lavando ropa, haciendo oficio en casas ajenas. Y entonces ella llegaba muy estresada y nos daba miedo. La verdad teníamos el terror de verla a ella porque ella explotaba con cualquier cosa y nos castigaba. Por cualquier falla nos castigaba. Y ella tenía una psiquis muy alterada. Entonces, pues vivía uno con mucho temor, mucho temor. Con mi mami fue buena, aunque mi madre siempre fue muy estricta. Y en ese sentido yo sí sentía que ella como que me exigía un poco más a mí porque pues yo era la única hija mujer, o soy la única hija mujer. Entonces ella pues era muy estricta conmigo en cuanto a las cosas de la casa, de la cocina, de todos esos fundamentos que se han perdido tanto hoy en día en nosotras las mujeres por esa cosa llamada liberación femenina, que la mayoría de las mujeres la han tomado en lugar de liberación como de libertinaje. Entonces pues de pronto yo en ese momento sentía que mi mami era muy dura, pero pues hoy en día me doy cuenta que eso es lo que me ha marcado como el verdadero camino de una verdadera esposa, madre, hija y compañera. ¿Ya? De que ella fue muy estricta, nos exigió muchas cosas y fue muy dedicada a nosotras, muy responsable con nosotras, nos cuidaba mucho. Ella fue una buena madre, a pesar de que le tocó trabajar y luchar para sacarnos adelante.
fue una buena madre. Nunca nos dejó solas. Bueno, por ejemplo, la Navidad, eso era, como ya no tenían recursos, ella nos llevaban de una tía, que ellos sí más o menos tenían buenos recursos, donde la tía Teresa. Y ahí ella, o compartíamos con mis primos, que ellos sí, nosotros éramos felices que a ellos les regalaran cosas. Pero para nosotros, pues sí, era una situación muy precaria. Pero el solo hecho de ir allá y de pronto ir a ver televisión, porque eso, la televisión eran muy pocas personas las que las tenían. Entonces, pues eh, era mucha alegría ir allá donde ellos. Era como un regocijo de ir a ellos. Fue una infancia buena, pero pues como mencionaba anteriormente, sobre todo mi madre era bastante estricta conmigo. Entonces, pues digamos que en esa época tal vez yo pensaba que ella no me quería o que era mala conmigo. Entonces digamos que quedó como parte de eso en mi pensamiento de que pues no era una buena hija, digámoslo así. Entonces, con mi papi bien, pues él siempre fue muy afectuoso con todos nosotros. Pues cuando nos tenía que castigar, pues, aunque a mí nunca me castigó, tal vez como a mis hermanos, que pronto por ahí tuvo que darle sus correazos. Pero pues gracias a Dios, pues eso nos sirvió a todos nosotros. El panorama socioeconómico fue una plataforma y sigue siendo la plataforma que ha definido nuestras relaciones con nuestra familia. Seguramente en un ambiente más favorable el núcleo familiar abundaría en cariño y confianza. No obstante, estos conflictos terminan por quedar en el pasado, permitiendo sanar las heridas, las cuales ya no se recuerdan con rencor, sino que algunas veces como anécdotas jocosas. Ciertamente la ausencia del padre marca a una persona para toda la vida, pero cada uno decide cómo tomar su camino. Porque una madre puede ser suficiente, sin embargo, ella sola no podría darle una crianza integral a sus hijos, pues las figuras paternas muchas veces son invisibles. Un tío, un abuelo, un hermano mayor. Vivimos en una época donde la familia se ha puesto en duda, al considerarla una institución tradicionalista, obsoleta o incluso clasista, pero cuyos valores son requeridos hoy más que nunca.